Bueno, ¿qué despertó el interés por parte de Gran Bretaña hacia las Islas Malvinas? Bueno, el interés de Gran Bretaña durante el siglo XIX dependió de la lucha que había y la competencia entre varias potencias para tener posiciones en el Atlántico Sur y controlar el comercio marítimo. Eso es una dispersión económica de las cuestiones, y después hay una cuestión geopolítica que tiene que ver con la Antártida, con tener un lugar, una base militar ante la Antártida. Y digamos, eso llevó a que primero intentara ocupar las islas de Estados Unidos en 1831, y a que en 1833 Gran Bretaña ocupara las Islas Malvinas, desalojando a la población digamos argentina, de las provincias unidas del Río de la Plata, que estaban con soberanía efectiva desde 1820. Es decir, las islas pertenecían a la Argentina. Las islas no pertenecían a la Argentina como la entendemos hoy día, pero sí pertenecían a las provincias unidas del Río de la Plata, que se habían independizado en 1816 y que en 1820 Buenos Aires había ordenado la ocupación de las Islas Malvinas y se había asentado soberanía, digamos, con el izado de la bandera y ese tipo de ceremonias, ¿no?, que en ese momento eran importantes para mostrar que un país tenía control de un territorio. Claro. ¿Y quién gobernaba la Argentina en ese entonces? En ese entonces gobernaba la Argentina había una situación compleja, las provincias estaban todas como países aparte, y Buenos Aires, que era la que controlaba, digamos, cierta parte de las relaciones exteriores, estaba gobernada por Balcarce, ¿no? Rosas había terminado un periodo de gobierno y lo había sucedido Balcarce, ¿no? Esto fue en 1833, ¿no? ¿Y la disputa sobre el territorio, cómo fue llevada a cabo, cómo fue planificada? Luego de la usurpación británica, lo que sucede es que hay un reclamo de Buenos Aires, luego de la Confederación Argentina, y más tarde, ya con la Argentina unificada en 1863, hay protestas informales. Digo informales porque eran de Estado a Estado, es decir, desde Argentina a Gran Bretaña. Entonces hay todo un periodo de protestas hasta que se crean las Naciones Unidas en 1965, se sanciona la resolución 2065, donde Naciones Unidas reconoce que hay una disputa de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña. Entonces podemos dividir en dos periodos. Primero, desde la usurpación de 1833 hasta la creación de Naciones Unidas, donde las protestas fueron, como digo, informales, pero no es que no existieran, y luego ya más formales con una organización mundial que regulaba las negociaciones diplomáticas de un conflicto. Nosotros tenemos que pensar al tema de Malvinas no como la guerra solamente, sino como un conflicto entre dos estados, ¿no? Argentina y Gran Bretaña. Es un conflicto que ya tiene muchos años y que la guerra fue un hito en ese conflicto, pero no resolvió ese conflicto, ¿no? ¿Y qué es lo que dio pie a que se intentase resolver de esa forma la disputa entre los dos países? Bien, esto es un tema de debate, no podemos decir a ciencia cierta, pero podemos dar algunos elementos para analizar. En principio, la cuestión diplomática de la negociación avanzó bastante entre los dos países, con acuerdos de comunicaciones entre 1971 y 1982. Eso permitió que no se usara el pasaporte entre las islas y el continente argentino. Eso permitió un acercamiento entre la población colonial británica y la población argentina, por ejemplo, que los kelpers pudieran venir a estudiar a la Argentina, utilizar los hospitales argentinos, y los argentinos continentales, porque hay que decir así, no los argentinos, sino los argentinos continentales, pudieran ir hacia las islas. Esto llegó un momento que casi se estuvo por negociar la soberanía, transferir la soberanía de Gran Bretaña a Argentina, pero hubo una oposición muy fuerte en ciertos sectores de Gran Bretaña y también una oposición muy fuerte
digamos, de los isleños, que no estaban de acuerdo con la transferencia de soberanía, no querían, digamos, pasar a ser parte jurídica de Argentina, y eso llevó a que de a poco se empezaran a armar planes militares en la Argentina, sobre todo la Armada, y los últimos planes fueron del 81, para prever, digamos, el empleo del poder militar si las negociaciones diplomáticas no llegaban a buen puerto. La Argentina estaba gobernada en 1976 por una dictadura militar que había derrocado a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, y para el año 81 una crisis económica muy fuerte y una crisis política, obviamente, en términos de la legitimidad de ese gobierno por parte de la sociedad. Las negociaciones por parte de Gran Bretaña estuvieron por suspenderse y luego se suspendieron. Hubo algunos acontecimientos que entorpecieron las negociaciones diplomáticas, entonces hubo un conflicto que sí es un antecedente importante, que fue el conflicto Georgias. De esto es lo que inicia, si se quiere, el conflicto diplomático, no la guerra, sino el conflicto diplomático. Sucedió más o menos así. Un empresario argentino, Constantino Davidoff, había comprado unas factorías balleneras a una empresa escocesa en el año 79, que estaban en las Islas Georgias del Sur, que están más al este y al sur que las Malvinas, ¿no? Y para ir a buscar todo eso que había comprado, estuvo negociando cómo ir, porque hay una situación muy complicada, necesitaba un buque que sea rompehielos, es decir, que pudiera andar en lugares donde hay congelamiento en el mar. Y esto llevó a querer alquilar un buque inglés, que no quiso alquilar, y entonces hizo un acuerdo con una empresa naval de la Armada. Cuando viaja a buscar esa factoría el 19 de marzo de 1982, desembarcan obreros argentinos, izan una bandera argentina y esto inicia un conflicto diplomático porque el gobernador de las Malvinas considera que es una ocupación militar. Y en Gran Bretaña, al día siguiente, salen la mayoría de los diarios que los titulares de que Argentina había ocupado las Islas Georgias, no que habían ido obreros a buscar esos materiales. Y esto inicia realmente el conflicto, que termina en la decisión del 26 de marzo de la Junta Militar que gobernaba el país y la zarpada de la flota, un día como hoy, 28 de marzo, para ocupar las Islas Malvinas con el objetivo de negociar, no de iniciar en una guerra, sino ocupar para obligar a los ingleses a sentarse a negociar la soberanía. ¿Y cómo y cuándo finalizó el conflicto, tanto diplomático como militar dentro de la Bien, el conflicto diplomático no finalizó nunca, sigue actualmente. Lo que finalizó fue esa operación militar y esa batalla, podríamos decir, que comienza con el bombardeo inglés del 1 de mayo, es decir, la Argentina ocupa las islas del 2 de abril. Gran Bretaña, que estaba gobernada por Margaret Thatcher, el Partido Conservador, reacciona, digamos, de una manera enérgica y congrega una flota de buques para recuperar, digamos, las Islas Malvinas.